sobre desigualdad y pobreza. Yo decía, hoy día ha sido, la verdad, un intenso y emocionante programa. Luis, Venus, bienvenidos ambos. Es que partimos el programa, bueno, analizando como siempre la política, etcétera, del cobre, todas esas cosas que están pasando en la actualidad. Pero también conversamos, por ejemplo, sobre lo que pasó con esta mujer haitiana en Rengo. Ahora estamos hablando del cierre de Corona. Son cosas que se van sumando y pucha que tienen que ver con lo que vamos a hablar hoy día con Venus Reyes, investigadora de la Fundación Sol, y Luis Mesina, dirigente, por supuesto, bancario y también de No Más AFP. ¿Con quiénes vamos a hablar de esta nueva forma de medir la pobreza y cómo eso repercute en nuestro país? ¿Cómo están? Bienvenida, bienvenido. Welcome. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que Chile redescubre su verdadera pobreza y pasamos del 6,5 al 22,3%. Y no es que realmente haya aumentado, así como que en su bolsillo haya pasado algo, sino que es una nueva forma de medir. Y esto es muy interesante. Si nos pueden, partamos por explicar así sencillamente cómo, o no tan sencillamente, pero tratando de hacerlo sencillo para nuestro público, lo que pasó. Venus, parto contigo. Gracias. Sí, bueno, esta propuesta, efectivamente, tal como comentas, no es que la pobreza haya aumentado, sino que es una nueva forma, una nueva metodología para medir la pobreza, que es más exigente en comparación a la que teníamos vigente hasta el momento. Claro. Esto nace de una comisión asesora presidencial compuesta por 10 personas profesionales, entre las que se encuentra nuestro compañero de la Fundación Sol y académico también de la Universidad de Chile, Gonzalo Durán, claro, economista, que va a entregar recomendaciones al Ejecutivo, ya las entregó en este informe, pero esto no es algo vinculante, ¿cierto? No es que esta nueva forma de medir la pobreza sea sí o sí la que se va a usar, sino que tenemos que esperar hasta el próximo año, hasta el 2026, cuando salgan los nuevos resultados oficiales, a ver la decisión del Ejecutivo si adopta o no estas medidas, que entendiendo que hubo una comisión que trabajó por más de 15 meses, debería adoptarla, ¿cierto? Pero se ha perdido trabajo de grandes comisiones, te voy a decir. Han pasado años y después la agarran y las meten en los informes de la basura. Y ahí quedan, como la de La Verdad, ¿te acordáis esa de la fake news? Sí, exacto. Pero en lo concreto, ¿dónde estaba el hierro? ¿Estábamos nosotros o los gobiernos, los estados, metiendo la pobreza debajo de la alfombra para maquillar cifras, o es otra la realidad que nos lleva a este estudio, a este análisis, a esta propuesta? Más que eso, más que maquillar las cifras, estos son procesos que todos los países tienen que ir haciendo constantemente, ¿cierto? Formas en las que hay que actualizar los patrones para medir la pobreza y hacerlos cada vez más exigentes. O sea, la pobreza, en la manera como se mide ahora, no es la misma que se usaba hace 10 años atrás. Hoy en día tenemos patrones de consumo que son distintos a los que teníamos 10 años atrás, que fue cuando tuvo lugar la última comisión asesora presidencial. Entonces, esta comisión lo que hace es entregar recomendaciones para ponernos al día en el concierto internacional. Ahí se ve en el gráfico que estamos mostrando en pantalla que Chile tenía un nivel de pobreza bien bajo, ¿cierto? Un 6,5%. Sí, pues parecía que estuviéramos entre los países... Ahora, claro, somos menos pobres que Canadá, pero eso tiene que ver... ¿Todos ocupaban el mismo sistema o cada cual el suyo? Ese es el tema. Esto tiene que ver con la forma en la que cada país determina cómo medir la pobreza. Es decir, cada uno de estos países tiene distintos estándares para medir la pobreza. Por eso Chile se está poniendo al día actualizando ciertas cuestiones en las que podemos profundizar en un rato para poder actualizarnos y tener una medición más exigente, ¿cierto? Que de alguna manera refleje mejor la realidad de los hogares chilenos. Absolutamente. Bueno, esta realidad parece haber sido completamente distinta a la que en realidad creíamos. Luis, ¿cómo lo ves? Sí, mira, ese dato en la lámina que recién se publicó es muy ilustrativa de lo que realmente ocurre en nuestro país. Y como bien decía Venus, no es que hayamos de la noche a la mañana descubierto que la pobreza aumentó, sino lo que hace esta comisión asesora que ha presentado una propuesta es que actualiza criterios para poder definir adecuada y pertinentemente qué es lo que estamos entendiendo por pobreza. Esta idea que creo que sería bueno que Venus más adelante lo pudiera explicar, esta visión multidimensional de la pobreza. La pobreza no es solamente la falta de ingresos, o no es tampoco
solamente el que una familia perciba ingresos escuálidos que lo ubiquen cerca de la línea de la pobreza. No es solamente eso la pobreza. La pobreza tiene que ver con otras dimensiones. En un país donde se exacerba el consumo, como el caso chileno, es evidente que la ciudadanía, el hombre, la mujer común y corriente, cuando no tiene los suficientes ingresos para acceder a esa tremenda oferta de bienes y servicios que, comillas, el mercado le ofrece, es evidentemente una persona que puede sentirse pobre también. Pero tiene que ver con un aspecto subjetivo. ¿Cómo te sientes tú? Puede que tengas cubiertas ciertas necesidades básicas y sin embargo seas muy pobre. Entonces, el que se hayan incorporado nuevos indicadores, en primer lugar, eso es tremendamente relevante. Se da la paradoja que Chile aparecía como el país menos pobre de la región. Estamos hablando de toda América. Éramos menos pobres que Canadá, menos pobres que Estados Unidos. Con este ajuste vamos a quedar más o menos al nivel de Paraguay, porque ahí tendríamos que ubicarnos nuevamente con este 22,3%. ¿Qué ha hecho este dato, este informe? Que además hay que decirlo, porque nos decía, bueno, participa nuestro querido amigo Gonzalo Durán, que es investigador y profesor al mismo tiempo de la Universidad de Chile, investigador de Fundación Sol. Era el único más crítico porque había gente que pertenece a instituciones que tradicionalmente han defendido el modelo económico. Y sin embargo, eso es lo más importante de este informe, que todos terminan concluyendo que hay que modificar esto. Eso es lo relevante. Es decir, tenemos mucha pobreza en nuestro país y para quienes nos están escuchando, por eso trate la gente, antes de emitir juicios categóricos y condenatorios a quienes están vendiendo en las calles, Ya. que esa gente no es más que la expresión de la pobreza a la que ha llegado nuestro país. Hay gente, mucha gente honrada que está vendiendo en la calle. No todos son delincuentes, por supuesto que hay delincuentes, hay que combatir la delincuencia. Es que ese es otro tema, claro. claro. Pero cuando yo en la mañana pasaba por ahí, por Ahumada, yo llego generalmente temprano, antes de las 9, y veía señoras que están vendiendo sándwich para que la gente que haga... Bueno, esa gente... Que también le da un servicio a gente que no tiene plata para comprarse en un negocio. Esa gente honrada, es muy honrada, trabaja, pues se levanta muy temprano, pero esa gente, ¿dónde clasifica? Entonces, el nivel, cómo se empieza a manifestar la situación en el país es también reflejo de lo que pasa cuando las colas en las ferias aumentan, cuadra y cuadra los coleros. Bueno, ese es un indicador, yo diría, casi científico. Es el mejor indicador para medir empírico finalmente. Y ahí llegamos a otro punto. Perdón, Chile tiene la segunda feria más grande del mundo por los coleros. ¿Sí? Hay una en Brasil, si no me equivoco, en Cerrillo. Puede ser. Debe ser gigante esa cuestión. No, es que, pero hay varias grandes acá. Es que mi marido trabajó mucho tiempo, tenía que hacer unas cosas en las ferias, ir a buscar personas que hicieran terminar sus estudios. Y conoció todas las ferias y me decía que era una cuestión... Y bueno, y está ratificado a nivel mundial. Es la segunda feria más grande del mundo. ¿Estuvo en la Escuela del Cariño? Sí. Ah, se las conozco, Sí, es un trabajo espectacular. Un día podremos invitar a la Escuela del Cariño. Sí, un trabajo que se bonito, pasaron. sí. Oye, pero quiero volver a la línea y ahí quería consultarte a ti, Venus, porque en el fondo, a ver, estamos viviendo una realidad compleja, ¿es cierto? Venimos de una pandemia, no fue hace tan poco, se precarizaron las condiciones laborales, hay también dificultades para que la mujer pueda acceder al mundo del trabajo, se están pagando menos sueldos, ha habido una precarización general, ¿cierto? ¿Incide directamente esto en los números que estamos viendo o hay otros factores que tú te has dado cuenta que nos marcan este aumento de la pobreza? Hay distintos factores y muchos de estos factores tienen que ver también, como decía hace un rato, con los patrones de consumo propios de la sociedad. Perfecto. Estamos en una sociedad que no es la misma que hace 10 años. Estamos consumiendo cosas distintas de hace 10 años. Ropa, estábamos conversando recién. O sea, ropa siempre se ha usado, pero claro, por ejemplo, plataformas de streaming es algo que hace 10 años quizás no estaba tan extendido, ¿cierto? El mismo celular. El mismo teléfono, claro. Tener acceso a Internet, que también por efecto de la pandemia se volvió una necesidad bien importante, ¿cierto? Y a la vez lo que hace esta comisión es establecer recomendaciones que vayan en el sentido de actualizar la medición de la pobreza a ese tipo de cosas. Y ahí hay 3 puntos a destacar. Por una parte está lo que es la EPF, la encuesta de presupuestos familiares, que es una encuesta que levanta el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, y lo que hace de alguna manera es actualizar esta encuesta de presupuestos familiares, actualizar los patrones de consumo, pero no el más actualizado. Eso hay que tenerlo bien claro. Cuando nosotros hablamos de que la pobreza sube un 22,3% en esta nueva medición,
es un punto de partida, es un al menos suba al 22,3%. ¿Y por qué digo esto? Eso. Porque la comisión estuvo de acuerdo en usar la penúltima encuesta de presupuestos familiares, no la última. La última que se tomó fue en pandemia y fue posterior a los retiros de la AFP, fue en un contexto bien coyuntural, ¿cierto? Un contexto distinto al que se había dado en otras encuestas. Entonces esos patrones no se consideraron porque había como una especie de exceso de liquidez, según algunos comisionados. Entonces no se llegó al consenso de usar la última encuesta, sino que la penúltima. Entonces estamos trabajando con una canasta de aproximadamente el año 2016-2017, que si bien está más actualizada que la última encuesta que estábamos utilizando, no está actualizada el día de hoy. Entonces por eso decimos que la pobreza es de al menos un 22,3%. Otro segundo punto que recomienda la comisión es también hablar de la canasta básica de alimentos, ¿cierto? Que esto es algo bien conocido, por lo menos de nombre, que es aquella canasta que define el INE, que tiene los alimentos como básicos en base a un umbral de kilocalorías por persona, pero a la vez esta canasta no estaba considerando alimentos saludables. Entonces, la comisión también propone dar un salto de calidad, además de la cantidad, un salto de calidad en los alimentos que están considerados en esta canasta, que ese igual es otro punto que llega a actualizar esta línea de la pobreza. Y en tercer lugar, hay una cuestión que, y aquí quizás lo podemos profundizar más rato, pero tiene que ver con el alquiler imputado, que es un ingreso, una especie de ingreso ficticio que se imputa, es como que se agregara a los ingresos de los hogares que son propietarios de una vivienda. Entonces, este alquiler imputado lo que hizo en su momento fue distorsionar mucho los niveles de pobreza. Esa es la razón por la cual la comisión asesora presidencial está proponiendo eliminar el concepto de alquiler imputado y trabajar con dos líneas de la pobreza, de manera de distinguir quiénes son propietarios y quiénes no son propietarios de sus viviendas. Sí, que por supuesto que hay un cambio ahí gigante, po. Exacto. Es muy extraña esa, no sabía ni siquiera que existía. La realidad más extrema, digamos, es que en la CACEN 2022 se evidencian más de 24.000 hogares que, teniendo ingreso monetario cero, no estaban considerados pobres por el efecto del alquiler imputado. O pensemos también lo que pasa con, y lo hablábamos hace un rato también con Luis, ¿cierto? Con lo que pasa con las personas de 60 años o más. Hemos estado aquí en este mismo panel hablando de lo paupérrimo de las pensiones. Exacto. Pero a la vez solamente un 3,1% de las personas mayores de 60 años son pobres. No te puedo creer. Con esta medición ese número se sextuplica, llega al 18,1%. Wow. Entonces aquí hay cuestiones que, claro, por la técnica, por la metodología, están provocando distorsiones en lo que era la medición antigua de la pobreza, y eso es lo que se busca actualizar con esta nueva propuesta. Y eso solo para cerrar, por parte de la pobreza por ingresos, porque tal como decía Luis, aquí también se actualizan cuestiones de la pobreza multidimensional que considera otras áreas también. Sí, de hecho había gente que estaba preguntando si esto en algún momento le va a repercutir en el registro social de hogares, porque muchas veces la gente no se siente parte del porcentaje que le dicen. O sea, es como que no, tú estás dentro del 70%, entonces no accedes a nada, bueno, porque casi todo es para el 40%, ¿no es cierto? Bueno, esto ha servido, yo creo que es relevante la observación que haces tú, Alejandra. Y que es de una auditora. No, porque esto se corresponde un poco con la estrategia de quien maneja la billetera fiscal. Y voy a emitir un juicio que es más bien político, pero que está vinculado al tema técnico. Es frecuente que los ministros de Hacienda, con todos sus asesores, particularmente en la dirección de presupuesto, tiendan generalmente a tratar de modificar aquellos indicadores que impiden que se transparente de mejor manera la forma de estipular si una persona requiere o no requiere asistencia del Estado. ¿Qué significa esto en términos prácticos para quienes nos escuchan? Eso. Que, por ejemplo, este tema que a ti te sorprende, bueno, nos sorprende a todos, esta famosa fórmula del alquiler imputado, que personas no habiendo recibido ni un peso aparecen por encima de la línea de la pobreza, es decir, gente que no es pobre. Esto es increíble. Pero eso no solamente tiene esa peculiar consideración de que dejan de llamarlo pobre, sino que tiene efectos prácticos, porque el Estado no va a otorgarle beneficios, y me refiero concretamente a muchos beneficios, particularmente a los de la tercera edad, a la gente que está pensionada. Hay datos que son categóricos. Mucha gente en este país, y lo vamos a ver a partir de enero del próximo año cuando haga crisis, la reforma de pensiones que se aprobó,
yo iría contrariando todo el sentimiento general de la gente que pedía un mejoramiento realmente importante a las pensiones. Porque en enero efectivamente se van a aplicar ya una parte de la reforma. Mucha gente, es bueno que lo sepan, porque se entiende que la pensión garantizada universal, por ejemplo, llega al 90% de la población. El problema es que hay que preguntarse quién califica dentro del 90%. Y dependiendo de la calificación que te haga el Estado con estos nuevos, o con viejos indicadores que tiene, te puede dejar perfectamente considerado dentro del 10% más rico. Claro. Entonces, si tú vives en un sector donde el promedio de los arriendos son 600, 700 mil pesos, lo más probable que, sumado al ingreso que tienes tú, puedas quedar fuera de la calificación para acceder a ese beneficio, y que lo estamos viendo. Eso sumado a un dato que me parece relevante y que, si bien es cierto no está directamente ligado con esto, pero creo que es relevante decirlo para quienes nos escuchan. Mira, Fundación Sol también sacó esta información, pero está en la superintendencia. La deuda previsional se quintuplicó en los últimos 5 años. Se quintuplicó y supera los 26,4 billones de pesos en cotizaciones declaradas y no pagadas. 26,4 billones, es decir, 26,4 millones de pesos. Claro, ¿sí? tremendo. De eso estamos hablando. Casi 6 veces el PIB, más o menos el equivalente podría ser. Esa deuda la tiene la gente que le han declarado y no pagado. Entonces, cuando esa gente llegue a pensionarse, o sea, si las pensiones son bajas hoy día, imagínate cómo va a impactar eso. Y cuando se señala que el 70% de las personas de este país con sus salarios no podrán salir de la pobreza, bueno, es una cifra realmente escalofriante, y que creo que requiere de abordar otro tema, que es el crecimiento de los salarios, o el crecimiento de la desigualdad, o el crecimiento y la concentración de la riqueza en nuestro país. Claro. ¿Qué implicancias va a tener para la gente al final? Bueno, ahí estamos viendo deuda previsional, se quintuplicó en los últimos 5 años y supera los 26,4 billones en cotizaciones cifra declaradas y no pagadas. ¿Esto qué significa en realidad? O sea, así como, ¿cuál es la profundidad de esto? Bueno, ¿Por qué la gente tiene esas deudas? Bueno, mucha gente no lo sabe, porque, por ejemplo, mucha gente no lo sabe. Mira, cuando ocurrió el tema de los retiros, ¿se recuerdan ustedes? Mucha gente fue a retirar plata. Porque entre los retiros y el famoso préstamo, claro, bueno, del Estado, que se suponía que era en cero y que llegaba. Hasta el día de hoy lo estaba pagando. Rodrigo y yo no sabemos cuánto hemos pagado. Pero yo siento que he pagado como 4 préstamos en el servicio impuesto en impuestos. Pero a la gente le dijeron que no tenía fondos. Claro. Mucha gente que llegó a cobrar, no, usted no tiene fondo, pero como si yo trabajé 10, 15, 20 años y siempre me descontó el patrón, tengo mis liquidaciones. El problema es que el patrón le descontaba el 10% a la cuenta individual, la declaraba, pero no la enteraba, no la pagaba. Y eso es lo que está reflejado en esta infografía, que es lapidaria. O sea, esto debería ser motivo de un escándalo, pero de proporciones en nuestro país, porque esa deuda es una deuda que tienen los empleadores con los trabajadores. Mucha gente no lo sabe. Entonces, esto va a tener un impacto directo y tiene que ver con lo que planteaba Venus. Bueno, esto se suma a la pobreza. Ah, miércale. No puede ser. O sea, son los empleadores que no han pagado las cotizaciones de sus trabajadores. Y mira cómo fue subiendo. En el tiempo fue subiendo de manera, yo diría, escandalosa. Yo no encuentro tremendo esto. O sea, la implicancia para esas personas que pueden estar a punto de tener que salir ya del sistema, digamos, que están sobre los 65 años. Esto es tremendo, ¿no? Bueno, por supuesto. Mira, lo que yo creo que es relevante lo que planteó muy genéricamente de Venus acerca de esta dimensión o sea, la pobreza multidimensional, que en el fondo son otro tipo de carencias que generalmente no son abordadas, porque siempre nos referimos, cuando hablamos de pobreza, al tema del ingreso, que por supuesto es relevante, es quizás lo más relevante. Si yo no tengo ingreso, bueno, soy pobre, pues evidente. Pero hay otras dimensiones que creo que es relevante que la gente empiece a conocerlas. ¿Cuáles son esas otras dimensiones? Bueno, ahí Venus puede explicar bien con mayor profundidad, porque bueno, Fundación Sol en esto ha venido trabajando fuertemente el tema y ¿qué podemos decir de Fundación Sol? Que siempre nos ilustra, nos alumbra con información que además tiene una característica, siempre lo digo yo, y en esta oportunidad también lo quiero decir, es rigurosa en la fuente de la información. Absolutamente. Eso es lo bueno, que si tú
toma un dato Fundación Sol, yo te diría tener un 99,9% de que no te va a equivocar. Puede que a lo mejor alguna vez cometa un error, porque humanos son las personas que trabajan ahí, pero es muy riguroso, entonces eso es importantísimo. Venus, si pudieses hablar de esas nuevas dimensiones de la pobreza como con más detalle. Claro, como hablábamos hace un rato, hay como dos tipos de pobreza, ¿cierto? Está la pobreza por ingresos, que es la que hemos abordado más extensamente hoy, pero también está, como dice Luis, la pobreza multidimensional. Y aquí nos referimos exactamente a las carencias más allá del ingreso. También esto, así como la pobreza por ingresos, todos los países tienen distintas formas de medirlo, y el índice de pobreza multidimensional se va construyendo a partir de ciertas dimensiones. Hace una década aproximadamente eran 4 dimensiones, luego eso se actualizó a 5 dimensiones, y la Comisión lo que propone es ratificar estas 5 dimensiones, que son educación, salud, vivienda, trabajo y seguridad social, y redes y cohesión social. Perfecto. Y a partir de estas 5 dimensiones, una de las otras recomendaciones que hace la Comisión es precisamente cambiar la ponderación de los indicadores. Claro, es importantísimo. Aumenta de 3 a 4 indicadores en cada una de las dimensiones, y lo que hace también es igualar la ponderación de cada uno de estos indicadores. Entonces, solamente son varios indicadores, ¿cierto? Más de 20, claro. Entonces solamente me voy a referir a 2 para dar ejemplo en una dimensión que nos compete bastante, que es la del trabajo y seguridad social. Entonces, uno de los indicadores que se agrega es el indicador de cuidados. El no estar buscando trabajo por estar cuidando de otra persona, claro, que es una carencia que no se puede medir solamente por el ingreso, sino hay que ir un poquito más allá, a esta esfera más multidimensional. ¿Y eso no estaba antes? Eso no estaba antes. Y hay un indicador también dentro de la misma dimensión de trabajo y seguridad social que se modifica, que tiene que ver con el subempleo por horas, es decir, aquellas personas que pueden trabajar más, pero el mundo del trabajo les ofrece empleos por menos cantidad de horas. Por ejemplo, yo tengo una jornada completa disponible para trabajar, pero solo me ofrecen trabajos de media jornada o solo de los fines de semana, yo teniendo la disponibilidad de trabajar. Claro. Aquí no es por estar estudiando, por compatibilizar claro, no otras es que tú cosas. hayas optado, exacto, sino que es lo único que encontraste. Así es. Y por otra parte, también como señalaba Luis, incluye cuestiones sobre la carencia referidas a lo que es la formalidad. Si están en el sector informal también se considera una carencia, y ese es el objetivo precisamente de la pobreza multidimensional. Ir Perfecto. Identificando estas carencias que vayan a complementar de alguna manera lo que es la pobreza por ingresos, identificando estas otras dimensiones y estos otros indicadores en los que también puede ser carente. Y eso de las redes, eso es como lo nuevo, ¿no? Y ahí están dentro de eso, ¿está cuidados? No, cuidados, dentro de las dimensiones, cuidados está dentro de trabajo. Sí. Dentro de trabajo. Sí, dentro de trabajo. Las perfecto. Dimensiones se mantienen, son las mismas 5 dimensiones, pero cada una de estas dimensiones antes tenía 3 indicadores de distintas ponderaciones. Y ahora lo que la Comisión propone es que de 3 se pase a 4 indicadores en cada una de estas 5 dimensiones. Por eso digo entiendo. Que no me voy a extender también, claro. Y cambia la ponderación, y ahora todas ponderan lo mismo, porque son 20, entonces tienen un peso igualitario entre todas. Y claro, son 20 dimensiones, porque son 5 dimensiones por 4 indicadores, no me voy a detener en las 20, pero sí nos llama la atención que se haya incorporado el tema de los cuidados y que se hable del subempleo de horas y del sector informal. Y a propósito también, respecto de los cuidados, ¿cierto? Hay otra cuestión que desde la Fundación Sol también hemos impulsado bastante, que es la pobreza de tiempo. Muchas veces una puede identificar la pobreza por ingresos, pero la pobreza de tiempo es un poco más difícil de identificar. Cuando una se da cuenta de que estás 2 horas al día en el transporte para claro. moverte de tu hogar a tu lugar de trabajo y viceversa, o que no tienes tiempo suficiente para poder dedicarte al ocio o al cuidado personal, eso también es un tipo de pobreza, pero es la pobreza de tiempo, que a veces es más difícil de identificar, ¿cierto? Pero de todas maneras es un concepto que tenemos que tener a la mano cuando hablamos de pobreza. La pobreza no es solamente no tener ingresos suficientes, sino que está esta multidimensionalidad también. Absolutamente. Sí, quería solamente precisar, porque ir a pie del comentario que hice hace algún rato respecto a la obsesión que tienen los ministros de Hacienda, y no lo terminé de explicar, pero lo digo muy brevemente.
¿Cuál es el problema con los que nos encontramos los ciudadanos comunes y corrientes en el país respecto de quienes manejan la billetera fiscal del país? Porque también Venus, refiriéndose al informe de la comisión asesora que se presentó este tremendo trabajo que yo lo encuentro muy relevante y hay que estudiarlo porque incorpora nuevas categorías que son muy importantes respecto a la pobreza. ¿Cuál es el problema? Que no es vinculante. Y como no es vinculante, lo que va a hacer el ministro de Hacienda es tomarlo y tirarlo al tacho de la basura, lo más probable. ¿Y por qué digo esto responsablemente? Porque los ministros de Hacienda tienen una obsesión, por lo menos los ministros de Hacienda de los últimos 45, 50 años, que es esa obsesión por el control del déficit fiscal. O dicho de otra manera, el equilibrio de las cuentas fiscales, que es una decisión que se tomó en el año 89, 90 en el famoso consenso de Washington, donde el alumno predilecto de los norteamericanos es Chile. Los mejores ministros de Hacienda calificados son los chilenos porque en eso son absolutamente disciplinados. No gastan, tienen una obsesión por el endeudamiento del país. Chile efectivamente hoy día ha aumentado su endeudamiento, pero todavía tiene rangos para seguir endeudándose. No tiene nada de grave endeudarse. El problema es que hay que generar justamente los recursos para servir esa deuda. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque no se toman en consideración esto, porque esto ¿qué implica? Implica gastos. ¿Y quién tiene que gastar esto? El Estado fundamentalmente. Entonces el Estado trata de constreñir el gasto y justamente para poder constreñirlo busca distintos instrumentos, distintas herramientas que justamente tratan de que la gente no califique como beneficiaria de ciertos beneficios. Y lo digo a propósito de que, por ejemplo, los sectores más perjudicados son siempre las mujeres, al punto de que muchos de los beneficios que el Estado tiene que garantizarle a las mujeres le exige 5 años más, o sea, a los 65, mono por hijo, PGU, etcétera. Entonces, bueno, ahí hay una abierta discriminación hacia la mujer que no ha sido posible revertir. Y lo digo a propósito de esto porque esto implicaría, si pasamos la pobreza a un 6,5, a un 22,3%, bueno, estamos... hay que pensar inmediatamente que casi un cuarto de la población chilena es pobre, claro. Estamos hablando de 4,5 millones de personas que son pobres en nuestro país. Y por lo tanto el Estado tendría que hacerse cargo de eso de alguna manera, subsidiando, colaborando justamente a propósito de las dimensiones que planteaba Venus. El tema de la vivienda, que es tremendamente trágico y que está considerado en este tema. O sea, ¿cómo se aborda el tema de la vivienda? Cuando lejos de disminuir sigue aumentando y el Estado... nosotros conversamos hace una semana con Miguel Laun, el Premio Nacional de Arquitectura, un tipo brillante, tiene 97 años, está lúcido el tipo, 97 años, fue uno de los arquitectos tremendo, a cargo de la UNTAC. Conocemos aquí, amigos, esta casa. Brillante. Bueno, y él decía justamente, miren, Santiago, la comuna de Santiago tiene una cantidad de metros disponibles, metros cuadrados disponibles para construir y resolver el tema habitacional, que no es necesario mandar a la gente fuera de a la periferia. ¿Pero eso qué significa? Una decisión del Estado. El Estado tiene que invertir, tiene que comprar terrenos, tiene que comprar territorio para edificar y colocarlo al servicio de la ciudadanía de forma tal que esa variable se empiece a abordar de manera directa por parte del Estado y no sigamos reproduciendo la pobreza. A eso me refería entonces cuando digo que los ministros de Hacienda son quizás los que cuidan más la billetera, pero no con un sentido de mantener el equilibrio de las finanzas públicas de nuestro país, sino que fundamentalmente para responder a la exigencia que se hacen en el exterior para pagar finalmente los compromisos con los grandes capitales chilenos y también con los capitales extranjeros. Absolutamente. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, muy pendientes de esto y ojalá que sí, porque esto no, a pesar de no ser vinculante, en algún momento sí sea la fórmula, porque es la que se debe utilizar realmente. O sea, no podemos estar utilizando la misma fórmula a principios de los años 90 en el año 2025. Han pasado cuántos años, ¿no es cierto? Más de 35 años, no podemos seguir utilizando la misma fórmula porque las necesidades son distintas. El mundo ha cambiado. Y es así de sencillo y triste a la vez. Bernardo Evia Garrido dice: desde hace 9 años no recibo un peso de nadie. Y no soy pobre, porque tengo casa propia que debo arrendar para vivir.
Evelyn dice, se oculta detrás de una ficha, la pobreza se oculta detrás de una ficha de protección social que no muestra la realidad de los hogares. Paulina R., vivimos en un sistema neoliberal donde estas artimañas son comunes para ocultar la pobreza. Es tiempo que se transparente la realidad. Excelente trabajo de Fundación Sol. Angélica Palleras dice, los patrones han robado los ahorros de las y los trabajadores y no han pagado sus imposiciones. Es un robo que condena a la miseria en la vejez. Y así todo, hay personas que predican que hay que aumentar la edad de jubilación. Por favor. Un solo dato, Alejandra, que me parece relevante, que no sé si lo alcanzaste a decir, Venus, está la vulnerabilidad también de las personas respecto a la pobreza. Nosotros, por ejemplo, en el sector financiero, donde trabaja gente con ingresos que están por encima del promedio, suponte una familia de 4 personas, trabaja el hombre y la mujer y tienen ingresos por 2 millones, 3 millones de pesos. Son gente que tiene un buen ingreso, un buen pasar. Pero, de la noche a la mañana, como está ocurriendo, pierden el empleo. Ambos. ¿Qué pasa con esa gente? Esa gente tiene compromiso porque está sirviendo un crédito hipotecario, tiene a sus hijos en colegios particulares. De la noche a la mañana, se convierte en una persona que puede caer perfectamente en la pobreza. Y quiero pasar un aviso antes de que termine el programa, porque quiero invitar, bueno, hay un lanzamiento de un libro, este día 7 de agosto a las 18 horas en la sede de La Confusana, aquí cerquita, en Fanor Velasco 31. Vamos a lanzar el libro de nuestra querida compañera que falleció hace un par de años ya, Valentina Doniez, que era una investigadora, antropóloga social de Fundación Sol. Absolutamente. Y queremos invitar particularmente a los sindicalistas a que participen, acompañando a Fundación Sol y, bueno, recordando a nuestra compañera que hizo también un gran aporte a la investigación para el mundo del trabajo. Tremendo saludo entonces a todos en Fundación Sol y a todas las personas, sus seres queridos, ¿verdad? Que la recuerdan. Sí, su familia, por supuesto. Yo lo sé, con mucho amor. Quisiera cerrar también con una pequeña reflexión sobre lo que decía Luis y la vulnerabilidad de la pobreza, que tiene que ver también sobre el concepto de clase trabajadora, cómo nos autopercibimos como clase trabajadora. Qué importante tema. Les voy a compartir unos datos que yo tengo. De verdad, en serio. Claro. Unas cosas de Ñuñoa ahí se las voy a compartir porque son muy interesantes sobre eso. Porque está esta ilusión como de la clase media, ¿cierto? De estar en un buen pasar, pero tal como dice Luis, hay riesgos, ¿cierto? Entonces, hay una gran cantidad de personas, de hogares que están muy cercanos a la línea de la pobreza, que ante una contingencia pueden pasar inmediatamente por la ausencia de seguridad social, ausencia de la posibilidad de ahorrar, la pérdida de trabajo, un siniestro, cualquier cosa puede pasar. Entonces, considerarse como clase trabajadora es sumamente importante, entendiendo que somos quienes vendemos la fuerza de trabajo versus el capital, ¿cierto? Que es que la compra. Pero hay que tener también bien presente esto de la vulnerabilidad a la pobreza, toda vez que nos permite entender, bueno, esto no es una realidad alejada. Como clase trabajadora también estamos ahí en siempre viviendo momentos en los que nos pueden poner en estas situaciones más tensas, ¿cierto? Respecto a la suficiencia, a la sustentabilidad de nuestros hogares. O sea, estoy completamente de acuerdo con ustedes y en eso también decir que muchas veces incluso se quiebran las familias completas, además porque desconocen completamente cómo funciona el Estado. Y ahí lo digo desde mi rol de concejala, me pasa mucho que personas que, por ejemplo, están acostumbradas al sistema privado de salud, no tienen idea cómo funciona el sistema público personas que en algún momento acá tuvimos una persona que nos dijo, la clase alta conoce el funcionamiento del Estado cuando va a sacar pasaporte. Y esas personas cuando se ven de un día para otro y pasan de ser, ellos se creían muy clase alta y pasan de ser clase alta a clase trabajadora sin darse ni cuenta, no tienen idea de cómo funciona. Les complica mucho llegar a los pocos beneficios que tiene el Estado para esas personas. Y no entienden que son sus derechos, además. Es bien complejo, es un tema que creo que como sociedad deberíamos estar siempre reflexionando sobre esto, porque es muy importante que entendamos quiénes somos, dónde estamos, y la vulnerabilidad en la que nos encontramos si no entendemos que hay derechos que deberían ser universales, como el derecho a la salud y el derecho a la educación y el derecho a tener un techo al menos que te cobije. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Venus, por siempre ser tan claros y categóricos, ¿no es cierto?, en esto, porque es importante que lo conversemos si queremos generar un mejor país. Ya, señores, con eso terminamos el programa del día de hoy, pero antes tengo que dar el ganador
Ay, mira, ahí Ahí está, está el el lanzamiento del lanzamiento, sí. libro, un segundo. Sí. Queríamos dejar el afiche, por supuesto, en memoria de Valentina, para que no nos olvidemos de las personas que también entregaron un han granito hecho de un arena aporte, siempre, lógico. pensando en esta sociedad, ¿verdad? Y ahí está. Muy bien. Y agradecer también a la Confusam que nuevamente nos recibe en su sede para este lindo homenaje y lanzamiento que queremos hacer. Perfecto.